Vamos a empezar. Oramos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra que pones en nuestra mano, Señor. Muchas gracias. Te pedimos que traigas la bendición a nosotros, a nuestras vidas, Señor, y a la casa que nosotros también bendecimos, Señor. Te pedimos sabiduría, que nos des inteligencia, mucha sabiduría y un espíritu de revelación importante, Señor, para poder entender estas escrituras, Señor, que no son fáciles, Padre, pero queremos entenderlas y conocerlas, Señor. Muchas gracias. Te pedimos que nos des el hacer como el querer, Padre. Tenemos el deseo en nuestro corazón, pero muchas veces la carne no se revela y se resiste, Señor, y queremos gobernar, Señor, sobre nuestra carne, Padre. Ayúdanos, danos la fuerza, Señor, que podamos tener el entendimiento, pero sobre todo muchas ganas, Señor, de conocerte. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Amén. Muy bien, entonces, ¿en qué parte de Crónicas, segunda de Crónicas estamos? Estamos ya terminando los últimos 3 capítulos mañana, si Dios quiere. Ok, perfecto. Estos libros tienen un contenido histórico muy fuerte y nos ayudan mucho a entender un poquito el corazón del hombre, de cómo es el Señor con el rey. A nosotros nos ha puesto en un lugar muy privilegiado. No nos puso a nosotros como israelitas, como judíos, sino nos puso en un lugar como reyes y sacerdotes. Entonces, tenemos que entender a partir de estos personajes que estamos viendo, cuál es el sentido que tiene para sus vidas, así como es el sentido que tiene para los reyes, es el sentido que tiene para nosotros. No podemos compararnos con el resto del pueblo, pero sí podemos compararnos con los siervos del Señor, y esto es muy tremendo, porque a nosotros nos tocó otro compromiso, nos tocó otro pacto. Entonces, entender esta diferencia de este pacto es entender mucho, especialmente en las manos del Señor. Pues es importante que podamos estar conociendo un poquito de esto. Por ejemplo, ahí en el capítulo 18 de aquí de Segunda de Crónicas, estamos viendo cómo el profeta Micaías profetiza contra Acab. Más que Josafat, es contra Acab. Pero bueno, y Josafat va con él. Josafat, rey de Judá, Acab, rey de Israel. Dice, aquí se queja mucho Acab y dice que el profeta siempre le profetiza cosas encontradas a lo que él desea, a lo que él quiere. Y entonces, pues su corazón no está tranquilo con los profetas, con ningún profeta está contento Acab. Entonces, van a la guerra porque hay profetas que le profetizan cosas buenas. Entonces, aquí es importante entender la palabra del Señor. Dice Apocalipsis 19:10, dice que el espíritu de la profecía, lo que le da vida a la palabra, el espíritu que da vida a la palabra, ¿sí?, es el testimonio de Jesucristo. Entonces nos menciona algo muy interesante, nos menciona precisamente que es el testimonio de Jesucristo el que le da vida a esta palabra. Y nosotros tenemos el testimonio de Jesucristo en nosotros, los que le hemos recibido, los que sin ver hemos creído, los que tenemos los frutos de arrepentimiento, frutos de buenas obras y frutos del Espíritu Santo, porque si no tenemos o no mostramos el fruto, dice, por el fruto que den los vas a conocer. Entonces, el estar comparándonos con un pueblo no es correcto. Compararnos con el trabajo de los reyes, con el trabajo de los jueces, con el trabajo de los profetas, es otra cosa completamente diferente. Porque el Señor dice en Apocalipsis 4, dice que nos hizo reyes y sacerdotes, dice, reinaremos sobre la tierra. Entonces, por eso la enseñanza que nos da aquí el profeta Micaías contra Acab
es algo muy importante. Ustedes ya lo leyeron. Voy a leer unas citas. Dice en el verso 1, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab, con una mujer de Israel. Y dice el 3, y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot en Galad? Y él le dijo, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Y Josafat todavía no había consultado a Dios, pero le dio su palabra de que iría con él a la guerra. Entonces, además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot en Galad o me quedo quieto? Y ellos dijeron, sube porque Dios los entregará en manos del rey. Y el rey de Israel respondió a Josafat, dice, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, dice acá, todavía queda otro profeta, pero me cae mal porque siempre me dice cosas difíciles. Dice, le podemos preguntar, yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosas buenas, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así el rey, no le diga eso, no diga eso. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estando sentados, cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de las puertas de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Algunas veces, no sé si les ha pasado que tenemos una ligereza en la palabra cuando nosotros queremos hablar bien de Dios o cuando queremos traer palabra de consuelo a los hermanos o palabra profética. Es muy difícil que tú hables con tus hermanos y les digas que su vida ahora en adelante va a tener muchas dificultades, que va a ser un poco difícil, pero que va a enfrentar la misericordia del Señor, que para la dificultad que va a tener cuando emprende un nuevo negocio, cuando llega a los pies de Jesucristo, cuando se casa, cuando compra una nueva casa, etcétera, etcétera. Las cosas pueden tornarse difíciles, pero a nadie le gusta escuchar palabras de este tipo. Todos queremos la bendición de nuestros hermanos y que nos hablen palabras bonitas. Pero la mayor parte de los profetas entendían el qué de la vida. Cuando tú lees a los profetas y lees el Apocalipsis, tú ves que no hay, las palabras no son simétricas y las palabras no son parecidas. No hay simetría entre la profecía del Antiguo Testamento y la profecía del Nuevo Testamento. Juan habla palabras muy bonitas y él escribe todo lo que ve, pero los profetas hablaban acerca de lo que iba a suceder y ellos decían el qué. Y el Apocalipsis dice el cómo se van a hacer todas las cosas. Pero cuando empezamos a ver a Crónicas, estamos enfrentando a reyes que no eran completamente obedientes al Señor. Reyes que recibían la palabra como la recibió Josafat. Y dice que en el capítulo 17 que Josafat reinó sobre Judá y levantó los altares, purificó el templo, hizo lo bueno delante de Jehová, pero no tenía todavía la madurez necesaria para comportarse a la altura como un rey. Entonces, cuando empiezan a profetizar los sacerdotes, los profetas que tenía Acab, empiezan a decirles únicamente miel y dulzura. Dice el verso 9, y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en sus tronos. 10, y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho cuernos de hierro y decía, así ha dicho Jehová, con estas acornarás a los sirios hasta destruirlos por completo. Le estaban diciendo cosas muy bonitas. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos y que hables bien.
No digas lo que Dios quiere, di lo que ellos quieren escuchar, lo que Acab y lo que Josafat quieren escuchar. Entonces, no les digas lo que Dios les quiere decir. Entonces dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios te dijere, eso hablaré. Y vino el rey, y el rey le dijo a Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galad, o me estaré quieto? Y él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. El rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Se dio cuenta acá que no le estaba diciendo la verdad. Ay, mis hermanos, cuando empezamos a ver a los profetas, cuando empezamos a ver a los reyes, cuando nos comparamos un poquito con los profetas y con los reyes, nos damos cuenta de que Dios no es como nos lo imaginamos. Entonces, es necesario suponer que hay cosas más importantes de lo que nosotros imaginamos o suponemos. Cuando vamos directamente a la palabra o cuando entramos en oración con el Señor se encarga de darnos indicaciones acerca de lo que hemos dejado de hacer. No tiene que ver con muchas veces con los diezmos, no tiene muchas veces que ver con el trabajo de higiene en la iglesia, con el trabajo de música. Tiene que ver con tu vida personal y lo que haces con la gente que te rodea, en todo lo que haces fuera de la iglesia. Pero no es fácil entenderlo, mis hermanos. No es fácil entender que las cosas no son tan fáciles como nosotros creemos o pensamos. Entonces, quisiéramos que todos los profetas vinieran y hablaran cosas buenas a nuestra vida. Sí le ha tocado, ¿verdad? Cuando algún profeta llega y dice, ay, va a hablar conmigo, ojalá que diga puras cosas bonitas. Bueno, así Micaías así hizo, ¿verdad? Dice, no, ve porque vas a ser prosperado. Y que dice acá, híjole, ya te he dicho 1000 veces que me digas la verdad, no me digas mentiras. Y nunca, Micaías siempre le decía lo que iba a pasar y se molestaba porque le decía la verdad. Ya Micaías ya no sabía si decirle o no, desboquearse callado. Todos los demás sacerdotes, los demás profetas, perdón, hablaban únicamente palabra de hombre. No hablaban palabra de Dios. No se trata de que tú estés mintiendo o no estés mintiendo. Se trata de que necesitamos hablar lo que Dios nos dijo a través de su espíritu para la vida de las demás personas. Entonces, dice en el verso 16, Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. No vayas a la guerra. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Nunca los profetas me dicen cosas buenas. ¿Cómo le iba a decir cosas buenas a un hombre malo? El 80-85% de los reyes en Israel eran malos, eran idólatras, no les podían hablar cosas buenas. Y la mayor parte de los reyes de Judá eran hombres que buscaban a Dios y que trataban de traer el templo, holocaustos, sacrificios, purificaban ahí en el templo, purificaban a los sacerdotes, les pedían a los sacerdotes esa limpieza y esa purificación para que lo hicieran igual en el templo. El único problema es que estaba junto un rey de Israel y un rey de Judá. Y el rey de Judá cayó ante el influjo de la autoridad del rey de Israel. Dos reyes completamente diferentes. Entonces, dice el 17, el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había dicho yo que siempre me profetizaba mal? Entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot en Galad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Cada profeta decía de manera diferente. Entonces subió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás, anda y hazlo así. Le dijo a este espíritu de mentira.
Es muy difícil, hermanos, que nosotros podamos encontrar dentro de la mayor parte de los hijos de Dios o de los siervos de Dios una palabra digna de confianza. Algunas veces nos van a decir únicamente para alegrarnos el corazón que nos va a ir todo muy bien, que no vamos a tener problemas, que vamos a encontrar la salida. Y eso no está mal, pero no es toda la verdad. Entonces, si usted le empieza a hablar a un hermano y le empieza a decir que en el mundo vas a tener aflicción, pero confía porque Dios ha vencido al mundo. Sí, que en el mundo no hay paz, en el mundo hay guerra. En el mundo está gobernando el rey de las tinieblas. Que en el mundo vamos a encontrar muchas dificultades. Como aquí en México las encontramos también en Estados Unidos, las encontramos en Venezuela, en Europa, en Holanda, en Rusia. Entonces, estas son parte de las cosas que vienen por lo que el Señor ha escrito acerca de todo este tiempo. Pero cuando usted le habla a algún hermano, el hermano posiblemente le encuentre un poco pesimista. Pero nosotros como cristianos no podemos ser optimistas ni pesimistas, porque si usted parece optimista, va a asemejar a una persona ingenua. Y si usted se ve pesimista, va a aparentar a un religioso. Entonces, nosotros no podemos estar como Acab, no podemos estar como Josafat. Necesitamos nosotros entender perfectamente la palabra de nuestro Señor para nuestra vida y para nuestro tiempo. El único problema que tenemos es que a la gente no le gusta leer, no le gusta estudiar. Este grupo que tenemos aquí está leyendo y está leyendo de una manera bastante aceptable, considerable. Es una lectura que está trayendo sabiduría. Pero si usted se fija, somos 5, 6, 7... No pasamos de una cantidad mínima o pequeña los que estamos haciendo todo esto acerca de la lectura anual. La mayor parte no tiene tiempo. Tiene tiempo para leer el periódico, pero no tiene tiempo para leer la Biblia. Entonces, cuando nosotros tenemos conflictos escriturales, cuando nosotros tenemos conflictos en nuestra fe, conflictos en nuestra vida, ¿qué va a pasar con nuestra vida? Haga de cuenta que está como Josafat y como Acab. Necesitamos una palabra segura. Micaías traía una palabra segura, pero no era bienvenida por uno de los reyes. Entonces necesitábamos en el momento más difícil, en la aflicción, una palabra que nos diera dirección. No necesitamos consuelo. Cuando estás en aflicción, cuando estás en dificultad, necesitas dirección. No necesitas consuelo. El consuelo está continuamente en tu corazón. Por eso dice, yo les voy a enviar el Consolador, el cual hablará toda verdad y toda justicia. El Espíritu Santo nunca se aparta de nuestra vida. Y el Espíritu Santo habla verdad y habla justicia a nosotros. Y nos dice todo lo que Dios anhela de nuestra vida. Me preguntaba una hermana, hoy es viernes, el jueves, ayer, me decía, una vez fui a una fiesta y me dijeron, tómate una cerveza, al que no va a pasar nada, o te vas a ir al infierno por una cerveza. Y le dice, no, pero el Señor no quiere que yo tome. Pero dinos si te vas al infierno o no por tomarte una cerveza. Entonces la hermana me dice, ¿me puedo ir al infierno por tomarme una cerveza? Entonces, son circunstancias difíciles que uno tiene que resolver en el momento para decir la palabra correcta. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es decir, la mayor parte de las cosas que yo debo de hacer son cosas que me convienen, que me sirven. Entonces, tomarte una cerveza no te va a mandar al infierno. Pero no vas a hacer lo que agrada al Señor, vas a hacer lo que te agrada a ti. O vas a hacer lo que le agrada a tus amigos. ¿Sí? Porque ahora se levantan muchos cristianos que tienen la facilidad, la libertad
para tomarse 1, 2, 3 cervezas y piensan que es en lo correcto. En las controversias no se trata de decir si están o no en lo correcto. Por eso les dijo Pablo, ¿podemos decir que abundaremos en el pecado porque abundó la gracia? No, ya no somos esclavos del pecado, ya no practicamos el pecado. Yo puedo llegar a cometer errores en mi vida, pero no soy practicante de esas malas prácticas. No soy yo practicante del pecado. Únicamente me puedo equivocar, cometer pecado, cometer errores en mi vida, retractarme, pedir perdón y se acabó. No me voy a ir al infierno porque me tome una cerveza. Pero si yo no me tomo una cerveza, sé que agrado al corazón del Señor y eso me gusta. A mí me gusta agradar al Señor. Entonces, la sabiduría que tenían muchos reyes era una sabiduría muy parcial, era una sabiduría que era muy débil. Porque ellos no sabían que tenían que agradar al Señor en todas sus acciones. En todo lo que tenían que hacer, ellos tenían que agradar al Señor y no agradarse a sí mismos. Entonces nosotros ahora como reyes y sacerdotes sabemos que tenemos que agradar al Señor, ya no tenemos que agradarnos a nosotros mismos ni a la gente que nos rodea. Si nos viene y nos dice una persona y nos dice, ¿a poco es pecado que hagas esto y te vas a ir al infierno? No. Pero yo prefiero agradar al Señor antes que agradarte a ti. A mí no me interesa agradarle la vida a los demás. A mí lo que me interesa es agradar al Señor. Y tan estoy seguro que no me voy a ir al infierno si me tomo una cerveza. Por eso no me la tomo para agradar al Señor. Entonces, no podemos nosotros echar más cargas sobre la vida de los hermanos. Por eso se escribió el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio se escribió porque en el Levítico faltaron más cosas de la ley. Faltó ampliar un poquito más las prohibiciones y las reglas con las que se iban a manejar todos los israelitas, es decir, todas las ordenanzas de culto, todas las ordenanzas escritas en mandamientos. Entonces, nosotros no estamos para cumplirlas, esas ordenanzas, porque nosotros vivimos por gracia. Nosotros estamos para estar sobre ellas, porque estas limitan a los niños, pero no a los maduros como nosotros. Estas ordenanzas es para los niños que no tienen entendimiento, son limitaciones que Dios les pone. Ponen como un freno el Señor al caballo para que no se muevan donde no deben de moverse. Entonces nosotros estamos por encima de ellas porque el Señor trajo un Espíritu Santo, el cual nos revela toda verdad y toda justicia. Pero los reyes en aquel entonces no tenían ese Espíritu Santo que les revelara toda verdad y toda justicia. Nosotros sí tenemos a ese Espíritu de Dios que nos revela toda verdad y nos revela toda justicia. Entonces, los reyes tenían, antes de hacer cualquier cosa, ellos tenían que consultar al Señor. Lo consultó Acab, pero consultó a sus sacerdotes y le dice a Josafat, ¿sabes qué? Puedes consultar a otro hombre, nada más que me cae mal porque siempre me dice cosas feas. Entonces, bueno, dices, si quieres no lo consultes, no, pues como ya me dijiste que no hablara eso, que no dijera eso del profeta, pues lo voy a consultar. Pero se lo encuentran antes los profetas y dicen, por favor no le digas que otra cosa de la que nosotros ya le dijimos. Entonces dice, ¿iré a consultar con el pastor o le pregunto primero a este hermano o a este otro hermano? Ya cuando yo tenga más o menos una buena consejo con los demás, ya puedo saber si me acerco o no me acerco con el pastor. Pero no te preocupes, el pastor tiene una palabra para ti. El pastor, nuestro pastor Rafa, está encargado de hacernos entender algunas de estas cosas que es importante que no hagamos. Que es importante que limitemos en nuestra vida. Pero siempre queremos otro consejo, ¿verdad? Entonces Micaías dijo, bueno, ustedes díganme y yo voy a aceptar lo que ustedes me digan que haga. Y él le dijo acá, ¿qué haremos? ¿Subiremos? Y él le dijo, sube. Entonces le dice, no, ahora sí no estás diciendo la verdad. Se percibe el espíritu, hermana. Se percibe el espíritu cuando no viene de Dios. Entonces, no cometas errores que no puedes cometer porque eres un rey, eres un sacerdote. Vas a reinar y tienes que prepararte en este tiempo.
Y nos está dando ejemplo cada uno de estos reyes que gobernó, qué oído puso con el Señor. Y a pesar de que sabía que el Señor no les iba a permitir, dice, como este Señor no confía tanto en mí, confía más en sus profetas, lo voy a inducir para que crea la mentira. Y manda ese espíritu, dice el 20, entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y en el 22 dice, y ahora aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, aquí tú lo verás aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decirles, el rey ha dicho así, poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. No lo dejes salir porque se me hace que toda la palabra salió de su corazón. Entonces ya no haya mucha diferencia en entender la palabra del Señor y entender la palabra del hombre. Porque nosotros creemos que la palabra de Dios siempre va a ser dulce y la palabra del hombre va a ser difícil. Dice el 27, y Micaías dijo, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además, oíd pueblos todos, si tú regresas en paz, es que yo conté mentiras, pero no va a pasar así. Entonces, dice que subieron a Ramot y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vete vestido de rey. Entonces el rey de Siria mandó a los capitanes de los carros que tenían consigo diciendo, no pelees con chico ni con grande, sino solo con el rey. Pero más adelante dice que cuando él vio al rey dijo, no, pues este no es el rey Joab. Acá, perdón. Y entonces dijo, entonces váyanse contra el resto. Y dice que arreciando la guerra, el 32, viniendo pues los capitanes de los carros que no era del rey de Israel, desistieron de acosarle, más disparando uno el arco a la aventura, dijo, a ver, ¿a dónde va a llegar esta flecha? ¿Sí? Dice, hirió al rey de Israel entre las junturas del coselete. Él entonces dijo al cochero, vuelve las riendas y sácame del campo porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde y murió al ponerse el sol. Murió por no querer escuchar la voz del Señor. Decía una poesía muy humana, decía, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Dice, muéveme, si algo me mueve, muéveme al verte en esa cruz clavado y escarnecido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Dice, muéveme de tal manera que si no hubiere cielo yo te amara y si no hubiere infierno yo te temiera. Es decir, al Dios que yo estoy viendo en las escrituras es al Dios que debo apegarme, no al Dios que yo me imagino, porque yo imagino que Dios es muy bueno y no va a querer que me pase nada malo a mí. Muchas veces nos apegamos al rey que ingenuamente nosotros consideramos como decir, Dios no quiere que yo pase lo horrendo del juicio de la gran tribulación. Entonces, ¿por qué nosotros sí mandamos a nuestros hijos a los exámenes de admisión y a los exámenes finales? Porque los amamos. Entonces decimos que el Señor pues tiene más consideración que nosotros. Entonces, podemos aprender de Acab y podemos aprender de Micaías muchas cosas que son importantes, hermanos. Dios habla su palabra. Dios no se comprometió a hablar en cosas bonitas o cosas feas o cosas difíciles. Dios se comprometió en hablar su palabra a nuestro corazón, que en el texto que él escribía fuera la verdad y la realidad de Dios para nosotros.
no lo que tú te imaginas. Por eso has hecho dos dioses, el Dios de la palabra y el Dios de tu imaginación. Entonces parece ser, como no conoces al Dios de la palabra, parece ser que es más el anhelo que tenemos de conocer al Dios de nuestra imaginación. Por eso cuando sale un video de YouTube que dice que se oyeron trompetas y sonidos raros en el cielo, vamos a ver de qué se trata, porque le creemos más a un video que a la palabra del Señor. Entonces, eso fue lo que hicieron los reyes. Los reyes eran especiales porque les gustaba el espectáculo, lo espectacular, lo llamativo. Sí, entonces, cuando el Señor decía, no, no vayas porque vas a perder, híjole, y luego, ¿cómo voy a quedar con mi pueblo? ¿Cómo voy a quedar con los otros reyes? Aquí está Josafat, ¿cómo le voy a decir que no voy a pelear porque tengo miedo? Bueno, mejor obedece. Y si obedeces, vas a hacer lo correcto. Entonces, tratemos nosotros de apegarnos a la palabra. La palabra, hermanas, no es dulce. Va a amargar nuestro vientre. Cuando lo comemos y obedecemos, dice, es dulce nuestro paladar. Pero cuando vamos y predicamos y vemos que nadie nos hace caso, dice, amarga nuestro vientre. Nuestro trabajo es sembrar la semilla, no convencerlos para que se conviertan al Señor. Les tienes que dar seguimiento para que vean tu testimonio. Pero tu palabra no los convence tu vida, los convence tu testimonio, los convence tu ejemplo, los convence tu dedicación, tu pasión por el Señor. Eso es lo que los convence, eso va a convencer a la gente. Y vas a tener a mucha gente que te va a seguir, como dice Isaías 55. Muchos te van a buscar. ¿Por causa de qué? Pues por causa de Dios, no es por causa tuya. Dice Isaías, dice, es tremendo, 55, dice el verso 5, he aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Busca a Jehová mientras puede ser hallado y llamarle en tanto que está cercano. Entonces, todas estas cosas van a ocurrir no por la palabra que tú dices. Estas cosas van a ocurrir por la misericordia de Dios que tiene para todo lo que tú vas a hacer cuando le obedeces y cuando le sirves. Él va a prosperar tu camino. Cuando siembres va a hacer germinar la semilla. No es cuando tú quieres, es cuando Él hace germinar la semilla. Por eso no podemos nosotros desesperarnos con nuestros hijos. Yo le doy tantas gracias al Señor porque siempre me estaban diciendo acerca de mi hijo. Y yo estaba orando por él, orando. Yo he creído siempre en la promesa del Señor que dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Hechos 16:31. Entonces, yo no me tengo que estar preocupando porque el Señor ama a mi hijo más que yo. Yo soy nada más su tutor, pero él es su padre. Entonces, yo estoy convencido que la obra la va a hacer mi Dios en el tiempo que Él crea conveniente, pero tengo que dar un buen testimonio a mi hijo. Tengo que ser el padre fiel y leal que Él necesita y tiene el ejemplo. Pero si yo no pongo el ejemplo, entonces no puedo esperar a que Él se convierta, se arrepienta y cambie a los pies del Señor. Por eso es importante que nosotros entendamos el ejemplo. Cuando vámonos más adelantito, porque sigue hablando de los reyes que siguieron, entonces acá estamos más adelante, llegamos a ver a otro rey. En el capítulo 34, estamos hablando de Josías. Dice que era de 8 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 31 años. Pero a los 18 años se encuentra con el libro de la ley. Dice el verso 2, 34:2, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, es decir, a los 16 años, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Él dejó de hacer lo que tradicionalmente estaban haciendo los reyes,
porque tenía Acab y Jezabel tenían a 850 sacerdotes de Baal, ellos en el templo de Israel. Entonces eran personajes que no hacían lo bueno delante del Señor. Entonces había unos como Josafat, como Josías, que no querían contaminarse con la herencia de sus padres. Y él empezó a limpiar el templo del Señor y iba a levantar todo lo que había quedado derribado. Y dice el 4, y derribaron delante de los altares de los Baales, se hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que sí habían ofrecido sacrificios, etcétera. Entonces hizo todo esto, pero dice que a los 18 años, cuando estaban limpiando el templo, entonces los sacerdotes, Hilcías, limpiando la tierra de la casa, a Safán, hijo de Azalía, y a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sacerdote Hilcías, que les comentaba, y dieron el dinero a ellos, y Josafat les dijo que no les limitaran los dineros, para que quedara el templo hermoso, para que se pudiera seguir haciendo otra vez, ofreciendo el sacrificio y la ofrenda. Y dice el verso 11, y daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la tabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Jehová, los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Y dice más adelante, en el verso 15, bueno, desde el 14, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dándose cuenta, dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová, y dio Hilcías el libro a Safán. Y lo llevó al rey y le contó todo esto y le dijo que habían reunido todo el dinero. Además de esto, en el verso 18, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán delante de el rey. Luego el rey, que oyó las palabras de la ley, dice, rasgó sus vestidos. Escuchando la palabra de Dios, él no sabía que era el libro de la ley, no se imaginaba que existía un libro de la ley, no sabía que existía el Torá. Nadie le había hablado del libro de la ley, nadie le había dicho estas palabras tan hermosas que estaban escritas. Dice que oyendo estas palabras rasgó sus vestidos. Y mandó Hilcías y a Icam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí, por el remanente de Israel y de Judá, y acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Hay muchas cosas que tienen que ver con la doctrina. Hay otras cosas que tienen que ver con el texto. Hay otras cuantas cosas que tienen que ver con la profecía. Hay algunas cosas que tienen que ver con el espíritu que le da vida a la profecía. Y la mayor parte de las cosas tienen que ver con la revelación. Entonces, muchos de nosotros nos hemos acostumbrado a la doctrina a secas. Porque lo que nos enseñaron, eso es lo que conocemos y es lo que seguimos haciendo en el transcurso de años y años y años. Para nosotros es lo que me enseñaron mis padres, sí, pero muchas veces los padres no estaban tan interesados como nosotros y nuestros padres no nos enseñaron todas las cosas que teníamos que aprender del texto de la palabra. Por eso cuando Josías encontró el libro de la ley, rasgó sus vestidos porque dijo, esto no nos enseñaron nuestros padres. Y eso es lo que nos preocupa en estos tiempos, porque estos tiempos son difíciles. Estos tiempos no son buenos para el mundo, ¿sí? Aunque veamos economías mejorar en algunas cosas, aunque veamos salir de la pandemia, aunque veamos que hay vacunas, aunque veamos que hay nuevos medicamentos, los tiempos son muy malos. Porque el Señor hablaba en Mateo 24 acerca de los días antes de la gran tribulación.
Y antes de la gran tribulación hablaba de los dolores de parto. Y antes de los dolores de parto hablaba que la naturaleza del hombre es mala. Y como el rey de las tinieblas, el rey de este siglo, es el que se encarga de gobernar y de mover a la gente, entonces por eso ahorita están matando a muchos niños en el vientre de sus madres. Están levantándose el homosexualismo para disminuir la procreación y así acabar con mucha gente. Es lo que quiere Satanás a través de la droga, el alcohol, a través de la no reproducción, porque mientras más homosexualismo haya, hay menos reproducción. Si acabamos con los niños desde el vientre de la madre, si empezamos a hacer hostigamiento, todos estos pleitos que se levantan ahora, las niñas peleando con las niñas, matando a las niñas, acabando con la gente, desaparecen miles de personas al mes, muchos desaparecen. Inmigrantes vienen de otros países de Latinoamérica, de Haití a Dominicana, de Medio Oriente a Francia, a Europa. O sea, hay una movilidad de gente y nosotros no nos apercibimos a este tiempo, y el Señor nos advierte que en este tiempo iban a existir todas estas cosas. Entonces, no somos fieles a la palabra, sino fuimos fieles únicamente a lo que fue el culto, a la doctrina. Es decir, nosotros nos movemos más por nuestras tradiciones que por la palabra. Así les dijo el Señor a los judíos, les dijo: ustedes han invalidado la palabra con vuestras tradiciones. Entonces, cuando encuentra Josías el libro de la ley, él desgarra sus vestidos porque sintió dolor en su corazón, que nadie le habló de ese libro. Ni siquiera los mismos sacerdotes, ni el sacerdote Hilcías sabía que existía este libro. Entonces, había mucho dolor en el corazón. Es como si ustedes me dicen: hermano, yo ya leí toda la Biblia, toda la leí, pero no me interesa leer Cantar de los Cantares. Se va a partir mi corazón. O tú dices: ya leí toda la Biblia, pero no me interesa el Apocalipsis, hermano. No me interesa, no quiero leerlo. Se me hace muy difícil, se me hace muy aburrido, se me hace muy fantástico. Entonces me vas a partir el corazón. Si dices: ya leí toda la Biblia, pero no leí el Génesis, me vas a partir el corazón. Porque toda la Escritura fue inspirada por el Señor. Y toda la Escritura es útil para redarguir, para corregir, para instruir, para consolar, para hacer maduro al siervo de Dios. Toda la Escritura. Nosotros no podemos depender de poquita Escritura, por eso podemos hacer doctrinas de 2 o 3 versículos. Entonces, Josías entendía que estaba haciendo mal todo lo que hacía el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos no tenían la palabra correcta en sus manos. Entonces dijo: bueno, ve, consulta para ver qué nos espera a nosotros como pueblo. Dice, entonces, verso 22 del capítulo 34. Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hija de Tigba, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas, lo que había dicho Hilcías y Safán al rey Josías. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decida al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Estas maldiciones los van a alcanzar. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por lo tanto, derramaré mi ira sobre este lugar y no se apagará mi ira ni la destrucción sobre este lugar. Mas al rey de Judá, al que leyó este libro que os he enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras de este libro
y tu corazón se conmovió. Y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Bueno, sucede algo muy parecido en este tiempo, hermanos. Seguimos tomando en poco la palabra del Señor. No todos, no estoy generalizando, no estoy globalizando, únicamente digo que la mayoría no tomamos en cuenta las palabras de este texto, de este libro, ¿sí? Porque en este libro no está descrita la felicidad. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. En medio de la tormenta, cuando estés en medio de la tormenta, yo traeré la paz. ¿Se acuerdan con Pedro? Estaba Pedro de siempre, ¿verdad? Señor, si no despiertas nos morimos. Y se sorprendió cuando vio que un hombre como él podía controlar la naturaleza. ¿Sí? Entonces, dijo, ¿por qué me preocupo? En otra ocasión vio al Señor, vio caminando a Jesús sobre el mar y le dice, haz que yo vaya a ti. Y dijo, ven. Y cuando la tormenta arreciaba, entonces él se hundió. Entonces, nosotros no podemos hacer del texto que nosotros tenemos. ¿Cuánto han leído ustedes y han estudiado y han analizado? El 20% de toda la Biblia, no puedes hacer doctrina de un 20%. De hecho, nosotros no tenemos la capacidad para hacer una doctrina. Nosotros no podemos decir, el Señor es Señor del día de reposo y el día de reposo es el sábado o el día de reposo es el domingo. Entonces tenemos que guardar el sábado o tenemos que guardar el domingo. Yo creo que mejor debemos de guardar el día de reposo. El problema es que hemos hecho doctrina de algunos versos, pero si nosotros entendemos el contexto, el texto, el contexto y la figura de la escritura, no vamos a errar, no vamos a tener capacidad para cometer error, porque nosotros dependemos de la escritura, no de la doctrina. La doctrina se hace a partir de la gente que desconoce todas las escrituras en el contexto de las escrituras. Entonces, por eso el rey Josías, cuando escuchó todo el libro de la ley, rasgó sus vestiduras porque dijo, no estamos haciendo lo correcto, no estamos haciendo lo correcto. No hemos danzado al Señor. Nadie se ha levantado en danza. ¿Qué está pasando con nosotros? No está nadie profetizando, no hemos ido todos a evangelizar, nos estamos quedando cortos. ¿Qué está sucediendo? Porque tenemos nosotros una doctrina y sabemos que en la iglesia estamos a gusto, estamos contentos y pensamos que ahí es servir al Señor. O sea, sabemos que el servicio está en la calle, está en el mundo. Pero ¿qué estamos haciendo para que venga la pasión a nosotros, para que podamos nosotros saltar como saltaba David y que nos apasionemos con las escrituras que leemos? Entonces, dice Hulda, dice de Josías, pero al que te envió, dile, por cuanto tu corazón, dice, se conmovió. Tu corazón se conmovió. Así como cuando lloramos, cuando vemos una novela, ¿verdad? Que le rompen el corazón a la muchacha. Dice, tu corazón se conmovió cuando escuchaste las palabras de este libro. Te humillaste, lloraste cuando escuchaste estas palabras. Dice, por tanto, tú vas a recibir bendición de parte de Dios. Ya no tienes que preocuparte en tu futuro, no te preocupes, únicamente porque se ha conmovido tu corazón al leer estas palabras, tienes una bendición especial en tu vida. No te preocupes por tu futuro, porque Él vive, dice, enfrentaré el mañana. No tengo problemas solamente porque sé que Él vive. Entonces, los reyes, si ustedes se fijan, ya condensando un poquito, haciendo un pequeño resumen,
el 75-80% de todos los reyes de Israel y de Judá eran reyes que se habían apartado del camino del Señor y habían levantado altares a Baales, a Acera, habían levantado a altares a Moloch. Entonces, el Señor tenía un gran enojo. ¿Cómo no iba a tener un gran enojo si había prometido a Abraham, Isaac, Jacob y a David y a Moisés? Les había hecho muchas promesas. Entonces, ¿cómo no iba a estar molesto con todos estos reyes que no entendían, que no reconocían al Señor en su corazón para arrepentirse, para seguir trabajando con la ley? Entonces, el Señor dice: yo retiré el sacrificio y la ofrenda a la mitad de la semana. Estamos hablando de las 70 semanas. A la mitad cesó la ofrenda y el sacrificio. ¿Para qué cesó la ofrenda y el sacrificio? Para que nosotros empezáramos a reconciliar a ese pueblo, ¿sí? Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque si no ellos seguirían ofreciendo ofrenda y sacrificio, pero el Señor quitó la ofrenda y el sacrificio para que todo fuera según la doctrina de la cruz. Y nosotros conocemos la doctrina de la cruz. Lo habla y lo dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Este es el Evangelio. Jesucristo nació, Jesucristo vivió, Jesucristo murió, Jesucristo fue sepultado, Jesucristo resucitó. Este es el Evangelio, ¿sí? Es lo único que tenemos que reconocer en el contexto de las Escrituras, porque todas las Escrituras hablan de ello. No buscaban a Dios. Hasta Salomón, hasta David cometió muchos errores, pero tenía un corazón tierno. David era un corazón conforme al corazón del Señor. Entonces, hermano, sí, una pregunta. sí. Bueno, el Señor le había dejado en las tablas de la ley de que no matarás. Entonces ahí pues, los reyes son miles de muertes, creo. O sea, quiere decir que estaban violando uno de los mandamientos más importantes, ¿no? Entonces, que no deberían los reyes de matar. Sí, pues, o sea, se ve ahí claramente que eran carniceros, eran pues, personas Sí. sanguinarias. Y con Salomón no ocurrió eso, porque en Salomón cuando estuvo reinando Salomón no hubo paz, no hubo guerra. Tiene razón. Dice la Escritura, cuando habla de David, dice que cuando era el tiempo de los reyes que fueran a la guerra, David se quedó en el palacio. Pero dice, la Escritura lo dice ciertamente, y en el tiempo que deberían de dar los reyes en la guerra, David se quedó en el palacio. Fue cuando vio a esta, usted sabe. Entonces, él se suponía que andar con los demás reyes en la guerra, andaba luchando. Cuando el Señor les da una orden, les da otra orden a la par. Fíjese bien, dice el Señor: no matarás. Es cierto lo que tú dices, pero el Señor tiene un ejército y a ese ejército le dio una orden y le dice: todo lo que pisare la planta de tu pie, eso es el territorio que yo te voy a dar. Y vas a destruir, no con espada ni con ejército, ¿sí? Entonces, el problema es que los reyes nunca entendieron que todo estaba en manos del Señor. Entonces, cuando derribaron los muros de Jericó, lo hicieron gritando. Y dice que ellos se pelearon entre ellos mismos y entre ellos se mataron. Y después fueron a sitiar otra ciudad. Entonces dice: por Gedeón y por el Señor de los ejércitos. Y rompieron los cántaros, ¿sí? Y se asustaron. Hicieron tanto ruido que entre ellos se mataron. Es cierto, el Señor no quería que nosotros estuviéramos llenando de sangre nuestras manos, pero ni siquiera éramos lo más básico, obedientes para creer que Él iba a hacer todo este trabajo y no nosotros. Entonces, cuando habla precisamente del Apocalipsis, está hablando que va a haber una gran muerte y destrucción, pero nosotros no vamos a venir con espadas a matar gente, porque dice Efesios capítulo 6, en el capítulo 6 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Nosotros tenemos otro formato diferente al que tenía Israel. A Israel le dijo: no matarás.
A nosotros nos dijo, no es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu. A nosotros nos dio el Espíritu Santo con el cual íbamos a luchar, íbamos a tumbar ejércitos. El único problema es que los reyes de Israel no creyeron en él. Lo hicieron a su manera, a Aarón. Ese era el problema que tenía con los reyes de la tierra. Muy grande. ¿Sí? Muy bien. Pero también le dio orden a Saúl y le dijo, Dios le ordenó y le dijo a Saúl, ve y destruye al pueblo de Amalek y mata a Agag su rey y mata a todo hombre, toda bestia, todo animal, no dejes a nadie vivo. Y no lo hizo. Y la ira de Dios se encendió contra Saúl. Podemos entender que hay una diplopía, es para nosotros, o sea, dos maneras de ver las cosas, por la ordenanza que Dios dio, pero también para poseer la tierra, para ganar victorias, para alcanzar la tierra que Dios había prometido, había que pelear, había que luchar. Sí, ahora nosotros nos dio un nuevo territorio, una nueva tierra, nos dio nuevas armas. Entonces no tenemos ese conflicto, pero los reyes sí tenían ese conflicto. Porque si ellos los mandaron a acabar con los amalecitas, es que ellos tenían que haber obedecido. Si había algo equívoco aquí, era culpa de Dios. Él le dijo, ve y destruye todo, que no quede vivo nadie. Entonces era una orden de Dios para hacer todas estas cosas. ¿Sí, Aaron? Muy bien, gracias. Porque Crónicas es un libro más histórico, pero muy espectacular por todas las cosas que suceden aquí. Sí, hermana Sara. Oh, ok, sí, decía Samuel bueno, antes de morir, obviamente, en segunda de Samuel o primera de Samuel, les daba instrucciones al pueblo para cuando estuviera su rey con ellos. Les dijo, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. Dice, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Dice, él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces estamos viendo un claro ejemplo de ignorancia y desobediencia, porque quienes no ignoraban desobedecían, y había quienes desobedecían porque ignoraban, como Josías. Entonces, pues ya estaba bastante claro lo que se tenía que hacer, y aún así, David, por ejemplo, cometió pues también muchos errores, aunque su perspectiva, su manera de ver era diferente, pero no dejaba de acarrear las consecuencias, y consecuencias tales que repercutieron en todo más hacia futuro. Entonces, pues yo pienso que es clara la palabra, es entendible, y el que no la quiere entender ya lo hace conscientemente. Y yo pienso que, como dice usted, estamos conociendo al Dios de la palabra o al Dios de la doctrina. O sea, ¿quién va a poder justificarse delante de Dios y decirle, no, es que no sabía? Ay, es que no entendí. Entonces la palabra es muy clara, la palabra es directa y no necesita en cierta manera revelación. O sea, sí, para muchas cosas, porque pues Dios, en la medida de lo que de uno que quiere acercarse del Dios, va revelando más y más, pero es entendible para todos en lo más básico, hermano. En lo más básico, el Señor se revela, el Señor se muestra, y yo pienso que ya no requiere tanto convencimiento, sino que el corazón está tan endurecido,
y tan alejado del Señor que es como usted bien dice, es querer hablarle a un muerto, y esa obra redentora pues solo la puede hacer el Señor. Pero aún así, no se puede negar no se puede negar a Dios, y no se puede negar su obra, y toda la palabra, o sea, en donde estamos ahorita parados, en la edad en la que estamos, porque ahorita estamos viendo ejemplos muy claros de los reyes. Hoy en día no podríamos decir que, bueno, tenemos la gran ventaja de que pues la tecnología y tenemos más acceso a todo. El corazón sigue siendo el mismo, la rebeldía sigue siendo la misma, la obstinación, la indiferencia sigue siendo la misma, pero también así como sigue habiendo los mismos que se levantan en contra de la corriente de este mundo y deciden seguir al Señor. Entonces, estamos en una decisión de seguirlo o no, pero todos vamos a rendir cuentas y el Señor al fin del día va a hacer justicia en todos y cada uno de nosotros. Pero bueno, vemos aquí todos los errores que se cometieron y a nosotros nos toca conocer para poder aprender de esos errores también. Y cuando ya conocemos al Señor nos damos cuenta de que no tanto queremos ganarnos el favor de Dios por nuestras obras o decir yo soy más santo que tú, porque dice el Señor que no hay justo ni aun uno, o sea, todos estamos iguales, pero nos damos cuenta en la condición, como decía Micaela, oye, me estoy viendo en la palabra y no me gusta lo que veo, pero tenemos una conciencia, hermano, que nos está señalando, que nos está culpando, que nos está enfrentando todos los días, y yo pienso que eso es lo que hace la diferencia, pero no hay justificación. O sea, ya ahorita el que no quiere, aún sabiendo, o sea, y me refiero a la iglesia, o sea, la iglesia ya sabe, tiene a la mano su palabra, tiene a la mano estos estudios, tiene a la mano todo, pero aún así decide no hacerlo porque no tengo tiempo, porque no quiero. Entonces pienso que todavía va a haber un juicio mayor, o la ira de Dios va a ser mayor todavía sobre las personas que no lo sabían, pero decidieron no darle el valor. Entonces pienso que tienen más oportunidad aquellas personas que no saben nada de las que sí sabemos, pero que hemos decidido darle la espalda. Es más fácil construir sobre un terreno que sobre una casa. Primero tienes que tumbar la casa y luego construir. Y lo más difícil que hay es derrumbar el edificio. Es decir, quitar tradiciones es muy difícil. Quitar doctrinas preestablecidas es muy difícil. Es más importante tener, por eso cuando una iglesia es podada, cuando de repente una iglesia queda con pocos miembros, si sufre algún tipo de división, es algo maravilloso porque tenemos oportunidad de traer nuevos convertidos y en ellos podemos sembrar o podemos edificar algo nuevo. Dice la escritura en Romanos 1, 19 y 20, dice que de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, como a Dios, no le tomaron en cuenta como a Dios. Entonces, realmente no podemos coincidir, no podemos creer o seguir pensando que nuestra doctrina va a llevarnos a buen puerto. Es imposible pensar que lo que yo aprendí eso me va a sostener y con eso voy a poder navegar como si fueran unas vejigas así que fueran capaces de sostenerme flotando. No. Tú tienes que ir a las escrituras, tienes que recibir revelación de Dios, tienes que escudriñarlas, se te hacen difíciles leerlas otra vez. Si te hace más difícil, entonces vete al contexto. Todas las Biblias tienen referencias bíblicas del contexto del que habla ese texto y podemos salir de muchas dudas, no hay problema. Vamos a sacar la mayoría de los conflictos escriturales. Hay muchas controversias porque cada persona o cada hermano es un intérprete de la ley. Entonces podemos nosotros pensar que en este grupo ahorita tenemos 9 intérpretes de la ley. Somos 9 que la percibimos de una manera posiblemente diferente. Pero la palabra es más segura y eficaz cuando vamos al espíritu de la profecía.
Por eso es importante y nosotros que confiemos en esta palabra que tiene un espíritu profético del cual podemos nosotros analizar las escrituras aquí colocadas, ¿sí? Para poder establecer este principio. Es una cosa básica que les voy a decir. Por ejemplo, la mayoría de nosotros pensamos, Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Si está hablando Dios, entonces le tiene que hablar al Espíritu Santo y al Padre, ¿sí? O si está hablando el Padre, le está hablando al Espíritu Santo y al Hijo. Entonces vamos a hacerlo en nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero si nos ponemos a analizar y a estudiar el contexto de las escrituras de todas, ¿sí? No pudo haber hecho al hombre conforme a la imagen de Dios. ¿Por qué no conforme a toda la imagen de Dios? Porque si lo hubiera hecho conforme a la Trinidad, el hombre no hubiera caído. Por eso dice en el capítulo 2, a partir del verso 7, que lo hizo del polvo de la tierra. Dice, de estructuras que estaban aquí en la tierra lo hizo, no lo hizo únicamente de espíritu. Entonces, si te pones a estudiar un poco más, hay figuras celestiales, figuras en el cielo que tienen la forma de hombre. Hay un querubín que tiene la cara de hombre y obviamente la genética del hombre. Entonces, Adán era un ser eterno. ¿Por qué? Porque nunca le dijo, no comas del árbol de la vida, porque la vida eterna ya la tenía Adán. Nada más le dijo, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que lo hagas, vas a morir. Si no lo comes, no vas a morir porque eres eterno. Ya te di yo de mi participación eterna porque puse de mi espíritu en ti, pero te hice como un hombre eterno. Entonces, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal porque ciertamente vas a morir. Eso fue lo que pasó. Entonces, nosotros damos por sentado que las cosas que están escritas ahí no tienen un significado más profundo, que no tenemos que analizarlas, que no tenemos que recurrir al análisis, a la exégesis y que no tenemos que desglosar cada verso en su sana o justa doctrina. Es una justa medida que tenemos que darle a cada escritura porque tenemos que sacar todo lo que tiene la escritura escondido, porque nos lo va a revelar el espíritu de la palabra. Entonces, leemos otra escritura en Jeremías 31:22, donde dice, voy a hacer una cosa nueva sobre la tierra. La mujer va a cortejar al varón. La mujer va a rodear, va a cubrir al varón. Entonces decimos, pues es una escritura un poquito oscura, no alcanzamos a entender, tenía que ver con la cultura, a lo mejor los profetas vivían un tiempo difícil para la mujer, etcétera, etcétera. No, es espiritual todo lo que trae la Biblia, no habla mucho de cultura, habla de cosas espirituales y tenemos que analizarlas, irnos al contexto, a la figura y esperando que el Señor nos revele esta escritura, porque hay algo ahí en la escritura escondido que necesitamos nosotros salir de la palabra literal a la palabra revelada. Y el Señor lo va a hacer. Pero no podemos tomar la ligereza y pensar que todo ya está escrito y que ya lo aprendimos y que la doctrina que aprendimos es la que nos va a llevar al cielo. Ciertamente lo único que nos lleva al cielo es la sangre de Jesucristo, pero no podemos tener menos herramientas y menos recursos para ser más eficaces. Tenemos que ser muy eficaces en nuestro ministerio y como tenemos el ministerio de la reconciliación, entonces tenemos que tener una enseñanza y un aprendizaje en todas las dimensiones, a nivel espiritual, a nivel humano, a nivel social, a nivel familiar y especialmente, ¿verdad?, a nivel espiritual. Entonces, es cierto, hermana, lo que dices. No había mucha conciencia de todas estas cosas y pensamos que nos iba a haber una salvación grupal, una salvación colectiva y que los que estuviéramos en la iglesia nos íbamos a ir con el Señor, pero no es así. No es así. El Señor habla a cada uno, independientemente, se comunica con cada uno de nosotros. El Señor no nos habla el domingo especialmente a nosotros, porque el Señor a quien quiere endurecer, endurece, y del que quiere tener misericordia, tiene misericordia. Y si tú reconoces que hay algo que el Señor está haciendo en tu vida en este tiempo, entonces te está hablando a ti. No le está hablando al hermano. Por eso dice la palabra en Romanos 1, dice que no hay ninguna pretexto, no hay excusa. Ya no podemos nosotros decir, pues que yo no he visto a Dios, yo no conozco a Dios. Dice, ¿has visto la naturaleza desde su creación?
Entonces no tienes excusa de decir no he visto a Dios, porque todos me verán, desde el mayor hasta el menor. Entonces tenemos que considerar que no podemos conformarnos con lo que tenemos. Oh, hermano, agregando a lo que estaba enseñando de Acab y de Josías, Josafat. Sí. Algo que me llamó mucho la atención en esta historia fue la influencia de Jezabel hacia el reino de Judá. O sea, cómo se fue infiltrando de una manera tan astuta a través de su hija, quien usurpó el trono al final en Judá y trajo toda la idolatría a Judá. O sea, todo lo que hacían los reyes malos de Israel por medio de la alianza de la relación que tenía el rey Josafat con Acab. Y al final, después de toda una carrera impecable, le dice en el libro de Crónicas, le dice, por cuanto te relacionaste con Acab, te fue contado por iniquidad, algo así dice. Entonces, una relación mala, y por eso, ya cuando muere, su hijo se encarga de matar a todos los hermanos, se casa con la hija de Jezabel, después él muere, después reina el hijo de ellos, trae toda la idolatría, los templos, el Señor trae una enfermedad sobre él, y luego la reina Talía usurpa el trono e intenta matar a toda la descendencia. O sea, una mala decisión. Una mala decisión. Todo empezó con Acab, ¿verdad? Desde con Acab. El rey de Israel, Acab, con el rey de Judá era Josafat, creo. Sí. Sí, pero Acab era de Israel. Era impecable Josafat. Era el que encontró, Josafat es el que encontró el libro, ¿no? No, Josías. No, bueno, Josafat tuvo una carrera impecable. Claro, era rey de Judá. Era rey de Judá, pero dice que eso le fue contado por iniquidad. Dice, ¿cómo puedes hacer alianzas y cómo puedes hacerte amigo de los que no me siguen, de los idólatras? Y todo eso desencadenó generaciones y generaciones y generaciones, a tal grado de casi desaparecer la genealogía, la descendencia de David, que claro, Dios en su soberanía jamás iba a permitir, porque nadie puede en contra de lo que Dios ha determinado, pero como una mala decisión trajo una consecuencia mayor en una descendencia por muchos años, ¿verdad? Entonces ese dato también me llamó mucho la atención. Puede traer una maldición sobre generaciones, un error, una equivocación. Entonces, el Señor nos perdona, porque nos puede perdonar si nos arrepentimos, pero las consecuencias están hechas. Entonces, por eso lo importante con nuestra familia, especialmente con nuestros hijos, es que no sufran la consecuencia de nuestro pecado y de nuestra maldad. Por eso es muy importante el testimonio de nuestra vida en todo lugar. No podemos nosotros pensar que yo antes era muy borracho, me iba a la cantina, pero ahora no, ahora como ya soy cristiano y voy a la iglesia, pues ya puedo tomarme 1 o 2 cervezas ahí solito, ¿verdad? Al cabo ya no le hago mal a nadie, ya no lastimo a nadie. No, tengo que dar un testimonio impecable a mi familia, porque el Señor me pide que lo agrade a Él, no al mundo ni a mi carne, porque mi carne anhela muchas cosas. Mi carne lo desea. A mí una vez me dijeron, ¿no? ¿Que no te gusta ya la cerveza? Le dije, me encanta, pero no la puedo tomar. Me hace daño, me hace mal, no puedo tomar. Así es que muchas gracias. ¿Te lo prohíben en tu iglesia? No, hombre, en mi iglesia no hablan de estas cosas. No es necesario hablar de estas cosas. Pero yo no puedo hacer algo que no me conviene. Los cristianos no pueden hacer algo que no les convenga. No estamos hablando de legalismo. Estamos hablando de hacer el corazón de Dios agradable en nuestras vidas en esta tierra. Nosotros tenemos que hacer que el Señor se alegre, que el Señor con nuestra conducta se sienta bien. Y sí podemos. El problema es que nosotros pensamos, ay, qué penoso es esto que estamos haciendo, ay, qué pesado, ay, qué dolor.
Ay, qué fastidio, decimos en algunas ocasiones, tener que aguantarme de estas cosas porque no me lo permiten en mi iglesia. En la iglesia le permiten todo. La palabra dice, todo me es lícito, puedes hacer todo lo que quieras, pero no todo me conviene. Porque hay riesgos en la palabra, no que pierdas salvación y cosas de esas, pero fíjate lo que dice. Como muchos han comido de la cena del Señor indignamente, muchos están enfermos y otros ya murieron. Entonces, ¿para qué morir prematuramente cuando ya no somos útiles en el reino de los cielos? ¿Para qué morir prematuramente cuando nosotros no hemos estudiado correctamente las escrituras? No porque no nos las enseñan en la iglesia. La iglesia no tiene la obligación de hacer un instituto ahí, prepararnos a todos para ser buenos cristianos. No. Nosotros tenemos que ser buenos cristianos y tenemos que prepararnos para el ministerio de la cruz, para el ministerio de la reconciliación. Pero no es obligación de la iglesia. La iglesia no está obligada a prepararte como un maestro, como un profeta. Pero todos los que estamos en la iglesia tenemos la obligación moral de preparar ministerios en los que nosotros nos desarrollamos. Yo debo de engendrar maestros, debo de hacer maestros en la iglesia, tengo que hacer maestros. No puedo decir, pues yo fui maestro, pero pues no, nunca enseñé a nadie. No, tengo que enseñar a que se formen maestros en la iglesia. Hermano, ya por último, ahorita que mencionó que dice, ay, qué fastidio. En el libro de Malaquías dice, también dicen, ay, qué fastidio, dice, y con Así es, de ahí lo saqué. Y eso ahorita me encajó porque así dice como lo dijo el profeta Malaquías cuando reprendió a los sacerdotes por la rutina religiosa, o sea, se había convertido ya en una rutina y lo hacían Capítulo mal. 1. Sí, Así en el es. capítulo 1 lo hacían mal y dice, ustedes están despreciando mi nombre, dice, al hacer esto, dice, si yo soy padre, dice, ¿dónde está mi hombre? Dice, soy el Señor, ¿dónde está el temor? Y Ajá. así ustedes dicen, ay, qué fastidio. Entonces, yo digo, híjole, Señor, ¿y cuántas veces no hemos hecho lo mismo? Ay, Así qué es. fastidio ir a la iglesia, ay, qué fastidio servir, ay, qué fastidio. O sea, sin a lo mejor con ese afán de expresarlo abiertamente, pero a veces esa es la actitud del corazón. Es lo que Dios al final del día ve, ¿verdad? Así Pero es. hay mucho, hermano, muchísimo que aprender todavía. Y es una enseñanza lleva a otra y la otra, todo conecta y es ahí donde nos asustamos al vernos, porque estamos en ese, Señor nos está hablando al corazón y nos está escribiendo, ya no a terceros, a nosotros nos está escribiendo, a mí me está hablando. Entonces, eso es lo impresionante, cómo Dios se encarga de tratar personalmente con cada quien. Por eso dice, hay uno por ahí dice que, entonces si vemos la miseria en nuestras vidas, si vemos que somos los más dignos de conmiseración, entonces vamos bien, vamos en el camino correcto. Entonces, no puede faltar, sí, la palabra del Señor en nuestra vida. Por eso le decía a la iglesia La Odisea, donde estamos ahora nosotros. Dice, entonces tú crees que eres rico, que no necesitas nada, pues déjame decirte que eres pobre, ciego, cojo, miserable. No tienes lo que tú crees que tienes, aunque tú crees que lo tienes, pero no. Por eso es importante que nosotros, para entender la santidad de Dios, entendamos nuestra naturaleza pecaminosa. Una vez que la entendemos, podemos comprender la santidad del Señor. Si no sabes que el Señor te sacó de las tinieblas, no puedes ver su luz porque no puedes ver la diferencia. No puedes entender el contraste entre lo que eras y lo que ahora eres. Porque si entiendes lo que ahora eres, que eres siervo de la justicia y estás preparado para dar el mensaje de justicia a toda la gente, entonces entiendes la diferencia de lo que antes eras. Y eso nos hace diferentes. Y ahí es donde nos acercamos con humildad, hermano, porque ya no hay otra forma de que podamos acercarnos a Dios. No podemos, o sea, es nada más humillándonos en arrepentimiento porque no hay salvación sin Él. Entonces, eso no hay otra forma de acercarse a Él más que humildemente. Así es. Amén. Bueno, hermana, nos despides. Sí, vamos a orar. Padre, Amén. gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre, y te alabamos, Señor, y te exaltamos, Dios mío, por lo
grande, Señor, de tu amor, Señor, porque Amén. cada día nos damos cuenta de que no hay una razón por la que te has fijado en nosotros, Señor. No tenemos nada bueno, Padre, nada. Pero tu misericordia nos alcanzó, tu grande amor, Señor, ha llegado a nuestras vidas y con eso, Señor, estamos plenos, Padre. No necesitamos nada más, Señor, sino tu favor y tu gracia, Señor, que ya nos has regalado. Dios mío, reconocemos, Padre Celestial, en este día, Señor, que no somos dignos, pero te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos has enseñado, porque cada día, Padre Celestial, tú nos hablas, Señor, nos confrontas, Señor, nos perdonas y nos consuelas también, Señor. Te ruego por todos los que están pasando ahorita, Señor, por dificultades, por necesidad, por enfermedades, Señor. Obra, Señor, en los corazones, pero yo te ruego, Dios mío, que traigas la paz, que traigas el descanso en medio de estas dificultades, de todos los problemas, Señor, para que puedan encontrar en ti, Señor, no la respuesta que queremos, sino que podamos encontrar en ti, Señor, nuestra esperanza. Amén. Para que tu voluntad se haga, Padre. Te damos las gracias y te alabamos y te exaltamos, bendecimos la vida, Señor, del hermano René, la vida del pastor Crispín, Señor, que nos han estado enseñando semana tras semana, la vida de nuestros pastores, Rafael de Argentina y toda su familia, Señor. Los levantamos también a ellos en oración, a Mical, a Norma, Señor, a la hermana Juanita, todos los que están aquí hoy conectados, para que tú pongas el querer como el hacer, Señor, y que su corazón no se canse, Señor, sino que perseveren en tus caminos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.